Qué bendición, mis queridos hijos, qué alegría poder compartir hoy como miembros del pueblo de Dios, como iglesia, las escrituras que corresponden al día de la misa. Disponemos nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo quien abra nuestro entendimiento, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a comprender las santas escrituras. Señor, te alabamos y te bendecimos, Dios mío, por todo lo que has hecho por nosotros. Bendito sea, Señor, por el pan de cada día. Bendito sea, Señor, porque tenemos una familia, porque tenemos, Dios mío, un hogar. Alabado sea, Señor, por todas las bendiciones que nos has concedido. Colocamos en tus manos, Dios mío, cada una de nuestras vidas. Y en este momento, Señor, al proclamar las santas escrituras, te suplicamos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que comprendamos tu santa palabra. Señor, ayúdanos para que comprendiendo tu palabra podamos guardarla en nuestro corazón y sobre todo, Dios mío, podamos practicarla, amándote a ti, Señor, y amando a nuestros hermanos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Espíritu Santo, llénanos de tu luz. Regálanos, Señor, el don de entendimiento, la capacidad de comprender lo que el texto bíblico nos quiere transmitir, que es tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Feliz jueves sacerdotal para todos. Hoy, donde la iglesia se reúne y nos reunimos para orar por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, donde nos reunimos para colocar en la presencia de Dios la vida, la salud, la misión del Papa León XIV, la misión de todos nuestros obispos y de nosotros, ministros del altar, sacerdotes. Alabamos y bendecimos a Dios por quedarse con nosotros en la Eucaristía, en el santísimo sacramento del altar. La primera lectura, mis queridos hijos, está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 19 al versículo 23. Hermanos, hablo al modo humano, adaptándome a la debilidad natural de ustedes, lo mismo que antes ustedes ofrecieron sus miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos, para que obrasen la maldad. Ofrezcan ahora sus miembros a la justicia como esclavos suyos para su santificación. Pues cuando eran esclavos del pecado, eran libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto tenían entonces? Cosas de las que ahora ustedes se avergüenzan, porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dan frutos para la santidad que conducen a la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 53.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos escuchado la carta, una parte de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Durante estos días venimos escuchando al apóstol San Pablo. Miren que durante estos últimos días el Señor nos ha venido poco a poco, nos ha venido catequizando, como siempre lo ha hecho. Y en estos últimos días el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, nos enseña algo grande. Les viene hablando, tenemos que ubicarnos en el contexto, ¿no? Ubiquémonos 2000 años atrás. Estamos hablando de Roma, el Imperio Romano. Pablo no le está escribiendo a cualquier tipo de persona, aunque todos tenemos la misma dignidad, somos hijos de Dios. No es lo mismo que Pablo se le escriba, por ejemplo, a una persona, a Timoteo, o a una comunidad como era los Corintios, a que San Pablo le escriba a los romanos, a los cristianos que están en Roma, aquellos romanos que ahora se convirtieron al cristianismo, o aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, o a los griegos que estaban en Roma. El caso es que Pablo se dirige a una comunidad que resaltaba de una manera exageradamente preocupante, podemos decir, resaltaba mucho la importancia del cuerpo, la importancia del cuerpo, la importancia de las prácticas, de las culturas. Recordemos que Roma era un imperio, Roma no era cualquier ciudad. Roma era el foco del imperio romano, donde se hacían presentaciones, donde habían personas intelectuales, donde habían personas que tenían ciertas habilidades artísticas y resaltaban mucho la estética, la belleza del cuerpo, la belleza en la elocuencia de las palabras, la importancia de la inteligencia, porque recordemos que Roma absorbe de la cultura griega y en Grecia es donde nace la filosofía. En Grecia es donde también surgen los grandes artistas, los grandes escritores. Pues bien, Roma, absorbiendo toda esta cultura, no solamente de Grecia, sino también de otras culturas, pues Roma estaba cargada de muchas cosas. Era una cultura multifacética o pluricultural, podemos decir. Por eso, lastimosamente, Roma hubo un periodo donde cayó en, en la inmoralidad, porque dentro de su pensamiento y su cultura y dentro de este libertinaje, pues cayeron en faltas contra la caridad, faltas contra la pureza, faltas contra la sana doctrina. Y cuando digo sana doctrina me refiero a la manera de pensar, porque cayó en un relativismo donde todo parecía que lo bueno era malo, lo malo era bueno, o había verdades a medias. Y resulta que Pablo predica una verdad que no es una verdad a media. Pablo predica el Evangelio de Jesucristo, que es la verdad completa, absoluta y total. Jesucristo el Señor. Y dentro del comportamiento de los romanos, pues había mucha inmoralidad, habían actos inmorales, prácticas, por ejemplo, de orgías, se practicaban orgías, habían prácticas sexuales salidas del parámetro normal. Entonces Pablo viene hablando a la comunidad de Roma y Pablo le viene diciendo, el pecado esclaviza, pero la gracia de Dios libera. Y miremos nosotros, notemos cómo esto que dice Pablo no solamente aplica hace 2000 años a la comunidad de Roma, a cada uno de nosotros. Cómo el pecado esclaviza,
cómo el pecado hunde al hombre en un fango, en un lodo, pero la gracia de Dios en Cristo Jesús nos purifica, nos limpia, nos lava, nos sana, nos hace libres. La gracia de Dios no esclaviza, porque es que Dios no esclaviza a nadie. Dios libera. El Señor nos da nueva vida, porque pasamos del hombre viejo a la novedad del hombre en Cristo Jesús. Por eso Pablo es muy reiterativo. Pablo viene hablando también de las obras de la ley. Lo que santifica, lo que justifica, lo que salva, no son las normas que tenían los judíos, que eran más de 616 normas. No, lo que salva es la gracia de Dios, no las leyes, no las normas. Las leyes y las normas ayudan para que una cultura, para que un pueblo se mantenga equilibrado, se mantenga unido. Pero lo más importante es la gracia de Dios que se nos ha dado en Cristo Jesús, quien derramó su sangre en la cruz y resucitó de entre los muertos y permanece con nosotros. Hoy el Evangelio que hemos escuchado, esta parte del Evangelio de Lucas, que nos da una enseñanza bastante grande. Miren que durante estos días hemos venido también caminando de la mano del evangelista Lucas. Y Lucas, recordemos que es el evangelista de la misericordia. Lucas presenta ese rostro tan misericordioso de nuestro buen Dios. En este capítulo 12 del versículo 49 al 53, comienza Jesús dirigiéndose a los discípulos y les dice: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. He venido a prender fuego a la tierra, pero no es un fuego de violencia, no es un fuego para destruir al ser humano, no es el fuego de la batalla, no es el fuego de la guerra, de ningún modo. Es el fuego del Espíritu Santo, porque el Señor viene a tocar conciencias. El Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, viene a despertar la conciencia. Y en ese despertar conciencia, pues algunos van a levantarse porque estaban en el piso, estaban en el fango. Y van a haber dificultades en la misma familia. Y eso lo podemos notar nosotros. Cómo en una familia el esposo, la esposa quiere crecer en el amor a Dios, está buscando a Dios, o el esposo se está acercando más a Dios, y muchas veces los mismos familiares se convierten en un obstáculo para que una persona vaya a misa, para que una persona rece el rosario, para que una persona, un familiar, invite a los que están en casa a orar. Eso lo escuchamos y lo escucho nosotros los sacerdotes, lo escuchamos con frecuencia. Padre, que yo trato en mi hogar que mi esposa ore conmigo, con mis hijos, pero mi esposa ni va a misa, se pone brava cuando voy a misa, cuando invito a mis hijos a orar como familia que somos, tengo problemas con ella. Y lo contrario, Padre, muchas veces yo he intentado, Padre, que mi esposo se siente con nosotros a leer la Biblia, a compartir las Sagradas Escrituras, a rezar el rosario, y mi esposo me quita el habla. Dice que soy una fanática, que soy una mujer que se la pasa en la iglesia, una limpia imágenes, una lame ladrillos, en fin. En la misma familia se ve esto, y no solamente en el ámbito religioso, sino en los distintos aspectos de la vida. Cuántas dificultades en un hogar, pero mantenernos firmes en la fe es la invitación que nos hace hoy el Señor. El Señor dice: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que esté ardiendo. Permitamos que el fuego del Espíritu Santo inunde nuestro corazón. Permitamos que el fuego del Espíritu Santo transforme nuestra vida. Así como el fuego lo que toca lo transforma. El fuego toca madera y transforma la madera, la convierte en ceniza o hace que cambie de color si de pronto el fuego no se mantiene tanto tiempo en una madera. El fuego, si lo dejamos en contacto con el hierro, con un material metálico, el metal cede ante el fuego, la madera cede ante el fuego, una piedra incluso puede ser la piedra más dura, pero frente al fuego la piedra cede, cambia el color, cambia la forma porque se dilata, en fin, se quiebra incluso la piedra,
El Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar el corazón más duro, el corazón más petrificado, en un corazón de carne, porque el Espíritu Santo obras y sigue obrando maravillas. Permitamos que ese fuego del Espíritu Santo actúe en nosotros, que busquemos la paz. Dios no quiere la guerra, jamás, jamás. Mi Dios quiere la guerra. Quiere que haya paz en nuestros corazones, en nuestras familias y paz en el mundo entero. Con estas palabras saluda Jesús a los discípulos después de la resurrección. Shalom, la paz sea con ustedes. Ese es el saludo de Jesús resucitado. Es lo que el Señor desea para nosotros, que el Señor nos regale la paz y que nosotros cada día nos dejemos guiar por la fuerza del Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Un abrazo para todos. Bendiciones.